Adicional. Jerry, adelante con las preguntas. Bueno, don Juan Diego, queríamos su criterio porque ayer trascendió una nota que enviaron al Consejo de Gobierno donde la Fiscalía, una nota firmada. Ya los estoy viendo, los veo más jóvenes que el año pasado. Sí, pero yo soy más feo que un carro por abajo, pero estos otros dos no son tan mal. Bueno, pero el problema de los carros feos y probados no es eso, sino que sean buenos carros. Vea, don Juan Diego, en esta etapa de mi vida yo puedo dar dos cosas, plata y asco. Nada más. Y lástima, dice uno. Y lástima. No, para nada, para nada. No, es broma. Estoy vacilando. Sí. Entonces, básicamente, para terminar la idea, don Juan Diego, fue que, bueno, trascendió la nota que llegó a la Secretaría del Consejo de Gobierno, donde el fiscal estaba solicitando información por una causa de supuesto abuso de autoridad contra se me olvidó, contra el público. ¿Cómo se llama la palabra? No, ya se me olvidó. Abuso de autoridad. Sí. Por el nombramiento de doña Marta Esquivel. Bueno, refieres a la nota del fiscal. De planificación. Aquí le estoy viendo. La nota le fue remitida a la Secretaría del Consejo de Gobierno pidiéndole precisamente cuáles eran los requisitos y también el acuerdo que permitió el nombramiento de doña Marta como ministra de Planificación. Hoy trascendió ya la respuesta que da el gobierno a esta nota. Es precisamente la que estamos viendo en este momento. Hay una respuesta donde la presidencia señala los artículos de la Constitución Política que contemplan lo que son los nombramientos de los ministros. Entonces, un poco lo que queríamos era su posición como abogado con respecto a esta petición de la Fiscalía y también la respuesta que da el gobierno de la República. Tal vez le voy a agregar lo que dice el oficio que envía Carlos Díaz, que dice que por el delito de abuso de autoridad y otros en perjurio de la autoridad pública. Ahí está. Es una causa penal. Exacto. Mire qué interesante. Tal vez si ustedes me lo permiten, y creo que resulta ilustrativo para vuestros radioescuchas, no sé cómo se llamará ahora, podcast escuchas, televidentes. Gente inteligente también se puede decir. Eso siempre es requisito. La Constitución nuestra prevé los nombramientos de los siguientes funcionarios: presidente y vicepresidentes, ministros, diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, contralor y subcontralor, tesorero y subtesorero nacional y alcaldes y regidores. Vea que de toda la cantidad de funcionarios públicos que deben ser, si no son decenas, son cientos de categorías, solo hay 8 que se regulan en la Constitución. Y si todavía me lo permite, claro, las edades para ocupar esos cargos varían de 18 a 35 años. Vea qué curioso. Por ejemplo, para ser regidor municipal se necesita tener 18 años nada más, pero para ser diputado se necesita tener 21 años. Para ser ministro se necesita tener 25 años mínimo. Para ser presidente o vicepresidente, 30 años mínimo. Pero para ser magistrado, contralor o subcontralor, y cuando digo magistrado, tanto de la Corte como del Tribunal, deben haber cumplido 35 años. Y el único requisito profesional lo exige la magistratura judicial o electoral, que pide que tiene que ser abogado. Ni para ser presidente, vicepresidente, ministro, diputado, contralor, subcontralor, tesorero, subtesorero, la Constitución pide
tener alguna profesión. Eso es a nivel, digamos, de la norma más importante de nuestro Estado, que es la Constitución. Ahora, si nos vamos a la ley número 5525 de Planificación Nacional, en el artículo 5 dice que el ministro de Planificación, en aquel tiempo se hablaba en español y se hablaba en masculino cuando era plural, pero bueno, otro tema. Dice el artículo 5 que los mismos requisitos de los ministros, es decir, en la Constitución, son para ocupar el cargo de ministra de Planificación. Entonces, aquí, de acuerdo con el artículo 139 de la Carta Magna, que me parece que menciona esa nota de don Gabriel de Casa Presidencial, es el presidente el que nombra y remueve libremente, dice el artículo 100, vea, doña Marta me está diciendo que sí, 139. El presidente nombra, no es el Consejo de Gobierno. ¿Qué requisito debe cumplir doña Marta para ser ministra? Ser ciudadana en ejercicio. Leo el otro solo para seguir el orden. Costarricense por nacimiento, obviamente, o por naturalización, con 10 años de residencia. Bueno, aquí si doña Pilar quisiera ser ministra, sí podría, como pudo ser diputada. Y ser del Estado seglar. Vea qué curioso esto. Para ser presidente y ministro, no se puede ser monja. No se puede ser monja ni sacerdote. Curioso es también porque con el tema de los diputados, vea qué curioso, qué bonito que es. No tenemos ahí el asunto de ser seglar o no. Por eso es que hay pastores, algunos que se han metido en tortas por cobrar el diezmo en Cuestemoras, que sí pueden ser. Pero bueno, en concreto, ni la Constitución ni la ley del Ministerio de Planificación, que es la ley 5525, exigen ningún requisito de carácter profesional, excepto tener 25 años, que ya los cumplió doña Marta, ser costarricense y punto. El nombramiento que hace el presidente lo hizo correctamente. Entonces, sí me llama la atención lo que ustedes me comentan, que se está investigando un delito de abuso de autoridad. Y ahí sí, salvo que haya sido reformado el Código Penal en estos días y yo no lo haya leído, por ningún lado hay violación o encuadramiento de esas conductas en la figura del tipo del derecho penal, perdón, del Código Penal en cuanto a el abuso de autoridad. También hay otro delito suelto que es nombramientos ilegales, pero tampoco, o sea, los requisitos para que el señor presidente designara a la actual ministra de Planificación y Política Económica no fueron violados, ni hay ningún abuso, repito, por una cuestión de rigor técnico con los datos que yo conozco. Don Juan Diego, algunos abogados, algunas personas han comentado de que aquí se estaría incumpliendo con la ley de anticorrupción. Señalan que, voy a más o menos a expresar lo que algunas personas dicen, que esto podría ser un fraude de ley para burlar una medida cautelar por la suspensión que pesa contra ella para ejercer como presidenta de la Caja. Que esto también va en contra de, o que se viola el deber de probidad que está dentro de la ley de anticorrupción. ¿Puede ser posible la aplicación de esta legislación
por algo que contiene versus, digamos, lo que contiene la Constitución Política de la República? Muy interesante pregunta. Y quiero insistir en el tema de que con los datos que yo manejo, yo no veo que haya delito de abuso de autoridad. Ahora, no conozco la resolución que suspendió a doña Marta como presidenta de la Caja. Y aquí hay un tema jurídico muy sencillo. Sí, la suspensión es solo como presidenta de la Caja, no le está vedado, prohibido que la nombren en algún otro cargo o puesto. Si la resolución dijera que no puede ejercer ningún cargo público, ahí es otro tema. Ajá, claro, entiendo. Ahora, tampoco hay problema con el tema de el proceso que hay en contra de ella, que no sé si va a durar un mes o va a durar 5 años. Es que es muy sencillo. Como ministra es inmune, y la inmunidad, a como está Cueste Moras, para conseguir 40 votos, 38 votos para levantársela, será más fácil que pegarse los chances. Hay otro elemento que ya se ha discutido en otros casos, don Juan Diego, yo lo recuerdo, y es también el derecho que tiene la persona investigada, porque nada más es investigada, no ha sido todavía sentenciada por un tribunal, en tener también la posibilidad de disfrutar y tener un trabajo para poder... El derecho al trabajo. El derecho al trabajo, exactamente. Que también un poco entra dentro de todo esto. Yo tengo entendido que la medida cautelar que se dictó en contra de doña Marta fue solamente para el cargo de presidencia ejecutiva de la Caja. Siendo así, si no se permite que ella pueda tener un empleo, pues lógicamente habría un quebranto también a ese principio. Así es, así es. Hay algo que le deja a uno la sensación de que ahora que tenemos tanto homicidio, que murió un funcionario del OIJ, que tenemos tanto problema con el AMPA y la delincuencia, oiga, ¿cómo tienen tanto tiempo para andar buscándole interpretaciones muy particulares, una hermenéutica absolutamente extraña para ver por dónde golpean al gobierno de la República? Y lo otro es el manejo. Yo quiero insistir, don Jerry, don Guillermo, don David, en lo que dice el artículo 338 del Código Penal. Prisión de 3 meses a 2 años el funcionario público que, abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien. ¿Dónde está el acto arbitrario si una norma constitucional, en este caso 2, dicen que para nombrar la ministra de Planificación o cualquier ministro se necesitan requisitos muy claros y muy simples? Costarricense, mayor de 25 años. Entonces, vamos al tema de la jerarquía de las leyes, de las normas. Si la Constitución establece la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado, nadie puede ser condenado 2 veces, el derecho al trabajo, los requisitos para nombrar un ministro, con ese cuento del deber de probidad, perdón. Entonces ya quienes sostienen eso ya conocen que los tribunales de justicia van a condenar a doña Marta. Y ahí sí hay que decir, como se dice desde el siglo pasado, apague y vámonos. Don Juan Diego, yo tengo una pregunta. En tantos años de experiencia, ¿usted ha visto algo parecido a esto, que el fiscal general solicite vía una nota
acerca del nombramiento de un ministro para investigarlo. Mire, he visto cosas más extrañas. Yo me acuerdo cuando aquel fiscal que metió presos a 2 expresidentes y que no logró condenar, le pasaba las primicias a La Nación y a Canal 7. Pero eso He hacen visto hoy en día también. Bueno, he visto un contralor que con su periodista, que todavía está ahí, le pasaba relaciones de hechos a La Nación para que hiciera un escándalo con las compras de armas a Israel, y yo fui sobreseído. He visto fiscales desfilar porque querían ser magistrados, y he visto actos que han sido muy graves. No hay nada nuevo bajo el sol. Acordémonos cuando la fiscal allanó la catedral. Acordémonos cuando la fiscala tenía su concubino llevando media docena de casos de alta corrupción y ella se inhibía en todos. Acordémonos cuando la fiscala se va y logra que le den unas prestaciones de 100 millones de pesos y se va jubilada. Acordémonos de aquí para atrás que la historia del Ministerio Público no es nueva. No es nueva, no es reciente. Y también acordémonos quién ha sido la periodista que está ahí metida, que la sacan de pantalones rojos en las primeras páginas, o que si un periodista le toma una foto de la espalda, le cae un SWAT del OIJ y le quita el celular. Aquí el problema no es el señor fiscal general. No, aquí el problema es que el megapoder judicial ha convertido al Ministerio Público y en la Policía Judicial en un blackjack para golpear a los enemigos políticos de Patricia Solano Castro. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué? O sea, uno se queda como... Yo escucho atentamente. Totalmente. ¿Y será que el Ministerio Público está mordido por el nombramiento de ella? No hay duda. ¿Perdimos a Juan Diego? No, ahí está. No. Okay. No, todavía no me ha perdido, no digas eso. No. Sí, yo iba a decir, se fue el viejo. Es que donde yo veo esta foto estoy sin anteojos, oiga, estoy sin anteojos y aquí un colega me puso una pantallita. ¿Y qué tiene que ver? Que ¿por qué sale cantando Juan Gabriel ahí? Me pareció que había una foto de Juan Gabriel. Repito, estoy sin anteojos. No, debe ser que se parece a Memo. ¿Será que el fiscal No, pero no me refiero a ustedes, era una bueno. toma que yo vi como a Juan Gabriel. No. Bueno, te han dicho peores, seguro. Así que no pasa nada. No, usted- pero ¿Cuál? aquí hay algo muy serio, don David, Sí, don Jerry, don estamos Guillermo. claros. Yo nunca, en 45 años de ejercer el derecho, nunca había visto tal cantidad de propaganda negra, tales espectáculos mediáticos en donde sin lugar a dudas se ve la mano peluda del exministro de Seguridad Pública del PAC y la mano no peluda de la presidenta de la Sala Tercera. Por dicha, y hoy lo comenté a mediodía, ya hay magistrados y magistradas que están diciéndole basta, como por ejemplo en la elección de la vicepresidenta, donde esta señora seguía montada en la patineta del poder y quería que doña Damaris no fuera electa. Hoy, ayer, los magistrados, don Gerardo Rubén y don Jesús, hablan claro de lo que hay que hacer en la Corte Suprema de Justicia. Sí se queda uno más cuando somos abogados con decenios de ejercer la profesión, con un sabor muy amargo de ver cómo es ese ping-pong espantoso en donde las raquetas del OIJ y el Ministerio Público lanzan 10 bolas contra una que contestan desde Casa Presidencial. Don Juan Diego, la propuesta de Rodrigo Alberto Chávez Robles contra el Ministerio Público es una expresión público y claro desconforme con su actuar
su nivel de impunidad y su falta de respuesta pronto y cumplida, y el presidente desea que continúe su gobierno. Entonces, voy a pedir que preparen video 5 ahí en el control, porque el presidente insiste para reformar el Estado con decisiones, o sea, que él necesita al menos 40 diputados. Pero quiero que nos acompañe. Usted va a escuchar, vamos a ver este video y tengo una pregunta al otro lado de esto. Estoy a la orden suya. Adelante, aquí por abajo ponga el video, por favor. ¿Te acompaña? Usted va a escuchar, vamos a ver. Tienen que entender qué tipo de futuro quieren y qué cambios son necesarios para llegar ahí. Y además, cuánta capacidad de reforma se necesita para llegar ahí. Mi hipótesis, mi tesis, mi convencimiento, estudiantes, es que Costa Rica necesita hacer cambios que requieren al menos 40 diputados en la Asamblea Legislativa que viene. 40 diputados en la que viene. Escojan ustedes si quieren mantener el poder de reforma debilitado entre muchas fracciones, o si van a tomar la decisión de dárselo a un grupo de costarricenses en el Congreso que sí tenga la masa crítica para reformar cosas como nuestro Poder Judicial, las leyes contra el crimen, el sicariato, el narcotráfico, la alcahuetería con los que victimizan en lugar de defender los derechos de las víctimas, las cosas que a ustedes no les gusten. La mayoría de reformas significativas que necesita y merece esta patria requieren al menos 38 votos en la Asamblea. Don Juan Diego, en el contexto de este video del presidente y sus palabras, me viene muy fresco la campaña de Donald Trump en los Estados Unidos, donde él tenía causas abiertas del Poder Judicial gringa en Luisiana, varios en Nueva York, en Washington. Le venían con toda la maquinaria del Poder Judicial y apenas que quedó electo, quedó ¿cómo se llama? Sobreseído varios, y uno que queda está en apelación, pero se veía la máquina del Poder Judicial, de mi punto de vista, en contra de él. El presidente, si él logra 40 diputados en las próximas elecciones sin quebrar el voto y todo el mundo viene y vota por él, con su nivel de popularidad el día de hoy, 76%, si las elecciones fueran mañana con los datos de hoy, él quedaría con 40, 45 diputados en puros números. ¿Eso significa que el Poder Judicial tiene que moverse rápido para llevarlo entre las patas? ¿O él va a llevarlos entre las patas en el próximo gobierno? ¿Cuál es su lectura? Creo que no está. Don Juan Diego. Don Juan Diego. Oh, perdón. Adelante. Dale. Ahora sí. Es que tuve el mute en los... Adelante. De nuevo. Ayer me comentaba una señora muy inteligente, muy culta y muy observadora, y ella hace esta lectura. Dice que aquí la oposición se quedó en una paradita del tren esperando el trencito para venirse de su pueblo a San José, y le pasó enfrente el AVE de Madrid a Sevilla. Así es lo que le está pasando a los partidos corruptos y a la oposición. Jamás se imaginaban un tren bala político, un tren bala querido por la comunidad, un tren bala valiente, un tren bala directo.
Entonces lo catalogan desde pachuco hasta las barbaridades que dicen las curules sucias de decir que estamos en un narcoestado. Todo esto significa que por la posición que asumió el gobierno, por la posición crítica frente a las formas en que se ha hecho política, en que se ha deteriorado el Estado, en que se han acabado con los pesos y contrapesos republicanos, en donde el Partido Liberación Nacional y sus socios, en un tiempo la Unidad, después se transformó en el PAC y el Frente Amplio, convirtieron al Poder Judicial en un megapoder. Señores, es el único país del mundo en que el Poder Judicial del mundo controla el Ministerio Público, la segunda policía más importante, todos los peritos que deciden si hay homicidio, si hay fraude y otras cosas. Tiene además la Sala Constitucional, la Defensa Pública y nombra el Tribunal Supremo de Elecciones. Vean, señores, no puede ser que una república pueda crecer. A eso le sumamos a la Contraloría General de la República, que cuando uno pasa por ahí pareciera que tiene funcionarios de francotiradores viendo a ver a cuál institución le mandan un plomazo para decir que todo está mal, cosa que nunca habían hecho. Se va al Tribunal Supremo de Elecciones y usted ve que no pasa ningún referéndum. Ahora hay uno para entrarle a lo de la caja. ¡Qué curioso! Y usted observa entonces cómo ese aparato judicial, que es un leviatán, que es único en el mundo, se está utilizando como el ejército de guerra de baja intensidad para llegar a algo que Dios quiera no suceda. Y yo vi que ya empezó, y así lo denuncié, el 10 de octubre pasado. El 10 de octubre marca el inicio del Plan Isla Plata para un golpe de Estado judicial. El 10 de octubre a las 6 de la mañana, el Financiero publicó la lista de los 90 expedientes que acceso tienen, ¿verdad? Ahí a esos datos del Ministerio Público, los 90 expedientes contra el presidente y los ministros. 10 de octubre, 6 y pico de la mañana. A mediodía se arma el zafarrancho en la comisión legislativa, donde un periodista le toma una foto de la espalda a la periodista del Ministerio Público, le cae un SWAT y le quitan el teléfono. Y en la tarde notifican las medidas cautelares contra doña Marta. Hay un plan de golpe de Estado judicial. Ellos ya con el caso de doña Marta probaron la vía, como cuando a uno le van a poner un tratamiento a la vena, que primero le ponen un poquito de suero a ver si todo camina. El sueño de ellos, que fue anunciado por José María Figueres en el debate en febrero-marzo del 2022, en el Colegio de Abogados, el debate que hizo el Diario Extra, le dijo a don Rodrigo: usted va a salir preso de casa presidencial. Ese plan de liberación desde las mismas elecciones en la segunda ronda del 2022 está en marcha. Miren ustedes cómo va el Ministerio Público y saca con un allanamiento un informe preliminar de una oficina del Tribunal Supremo de Elecciones, y el sábado y el domingo la prensa canalla lo publica todo. Por supuesto que a Trivisión no se lo dieron ni a los demás medios.
pero así lo hacían en los casos de Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón. El fiscal de aquel tiempo les daba las indagatorias, las primicias, las noticias. Hasta una pobre chiquita de Canal 7 cayó calzones al sol por agarrarle una entrevista a don Rafael Ángel. No está pasando nada nuevo. Lo que sucede es que ahora el tren bala del gobierno dejó el trolebús de los partidos políticos yendo para el ciprés. Entonces vienen cosas muy peligrosas. Están jugando con fuego. Y si la amenaza de Figueres en el debate de Extra en el Colegio de Abogados es cierta, todo va en marcha para un golpe de Estado judicial. De su experiencia, expresidente José María Figueres y expresidente Óscar Arias, ¿tienen cercas relaciones con los magistrados y los poderes del Poder Judicial? La Corte Profunda es dirigida por los Arias a través de Carlos Ricardo Benavides y directamente con Patricia Solano. Enséñenos, señora magistrada, su teléfono celular, ábralo, díganos con quién usted se contacta permanentemente. Ahí ese es el nexo. Arias, Carlos Ricardo Benavides, Patricia Solano. ¿Por qué? Porque quien hace magistrada Patricia Solano es Carlos Ricardo, por una relación antiquísima entre su madrastra de Carlos Ricardo y Patricia Solano, íntimas amigas. Ahí está el foco, yo lo he señalado. Por eso, las 2 veces que yo denuncié disciplinariamente a Patricia Solano por haber mandado a borrar las sentencias que existían contra exdirigentes de Liberación en el Digesto y por haberle dicho a una cliente mía, doña Yari Gómez, que si yo era su abogado perdería todos los juicios. La denuncié en la Corte y por 1 o 2 magistrados no le abrieron el expediente. Ahí está el foco, pero también le puedo decir a doña Patricia que el tic-tac está sonando para ella, porque en el 2026 deberá ser reelecta. Vamos a ver qué pasa. ¿Sientes que hay corrupción en el Poder Judicial? Sí, pero no se puede generalizar. Cuando yo oigo voces como la regañada que el magistrado Jorge Araya le dio hace unos meses a todos, como lo que dijeron don Jesús Ramírez, como lo que dijo Gerardo Rubén, como lo que dijo la nueva vicepresidenta, yo digo que esa minoría corrupta y politiquera hace mucho daño. Es como un cáncer chiquitico. Cuando alguien tiene cáncer, todas sus células, millones de células no tienen cáncer. Es unas cuantas que matan al ser humano. Y aquí el tumor principal se llama Partido Liberación Nacional, que controla la Corte. Yo cuando veo a los jefes del OIJ con chaleco antibalas, les veo el sticker del PAC y del Partido Liberación Nacional. Ustedes saben, señores, que la agencia de prensa y publicidad más grande del Estado es la del Poder Judicial, que tiene 20 periodistas. Pero vea qué curioso, los jueces no tienen periodistas, los magistrados no tienen periodistas. ¿Por qué? Porque también usted observa cómo opera dentro del Poder Judicial el mismo OIJ, echándole la culpa a los jueces cuando no dan medidas cautelares, cuando no meten en prisión preventiva a los imputados. Pero los jueces no pueden defenderse y decir que están tan mal hechas las solicitudes de medidas cautelares de los fiscales y que están tan mal hechas los interrogatorios que hacen algunos policías del OIJ para que el Ministerio Público pida medidas cautelares, que no pueden detener a nadie. El asunto es muy serio, compatriotas, muy serio. Lo que está pasando en la Corte es
peligrosísimo. Sí, yo veo, lectura mía, Trivisión es un claro amenaza al Poder Judicial. No amenaza por ser amenaza. Decimos lo que nadie está dispuesto a decir. Nosotros, en este programa de opinión, yo personalmente he contado mis experiencias, que le he contado en confianza a usted, lo mencioné el otro día, pero nosotros en su vida, usted ha visto un medio de comunicación como nosotros hablar tan directo en contra del Poder Judicial y señalar sus errores de nuestro punto de vista. No, pero jamás, don David, jamás, pero por dos razones. Porque todos estos, como la Nación, han sido condenados penalmente, han negociado casos de fraude fiscal y no se van a echar encima a la Corte. Sí, entonces, lo que yo veo, mi lectura es, tienen que ver cómo llevar entre las patas nosotros y cómo llevar entre las patas el presidente. Porque si el presidente, si el gobierno de Rodrigo Chávez logra continuidad con 40 diputados, él va a reformar el Estado y el Poder Judicial. Más probable separa al Ministerio Público de los jueces, de esto, del otro, de otra, entidades separadas. Y este poder que tienen amarrado los magistrados, porque el Ministerio Público a nosotros no nos atiende en ningún momento. Sí, imagínense si el Poder Judicial, si el Ejecutivo actúa a la prensa como hacen el Poder Judicial, no responden, no contestan, no dan entrevistas, no rinden cuentas, ni siquiera contesten preguntas, sin esconderse detrás de ley 200, del artículo 295, suena como abogado aquí, qué bueno, ¿eh? Entonces, nos matarían, lo mataría el Ejecutivo si actuaban de la misma forma. La Asamblea y el Ejecutivo rinden cuentas y contestan los medios, pero hay un Olimpo, se llama el Poder Judicial, que hacen lo que da la gana. ¿Y dónde está el control de poderes en ellos? Es un mundo calladita entre sí. Seguro hay personas que tienen listas de cosas que parecen que no son correctas, pero si lo dicen pierden su trabajo. Debería ser un infierno adentro para trabajar ahí. Hay temor, hay horror, hay jueces, fiscales, funcionarios y peritos que tienen miedo, especialmente profesionales que están a pocos años de jubilarse. Y le pongo ejemplos concretos. Yo defendí a una policía del OIJ, Gabrielita, a la que un señor que ya murió por haber denunciado el chorizo con la compra de chalecos antibalas, la persiguieron y la mortificaron terriblemente. Y hace unos años, porque ella cobró unas horas extras que no le querían pagar, la iban a mandar fuera del área metropolitana donde ella vivía y tuvo que renunciar. Recuerde cómo funciona el OIJ y el Ministerio Público. Los jefes pueden mandar a los funcionarios a cualquier parte del país. Eso funciona como una hacienda del siglo XIX. El jefe, el subjefe y el jefe del otro pueden decirle: usted va a tal lugar, y si no se va, pierde el puesto. Claro que hay miedo, pero lo otro también es muy serio. Es que si un juez de carrera, un juez honorable, un juez estudioso, igual una jueza en las mismas condiciones, quiere ser magistrada suplente, no puede, a menos de que sea amiga de Patricia Solano o de algún magistrado, como a uno que acaban de elegir, que le dice a Patricia Solano mamá. Entonces, si Rodrigo Chávez logra su gobierno, no él, que no puede reelegirse otra vez, logra 40 diputados, ¿qué va a pasar al Poder Judicial? ¿Qué tanta amenaza es? ¿O qué tan bueno por el país sería si pueden hacer reformaciones ahí o no hace falta? Claro que hace falta, ya es hora.
Nosotros lo hemos propuesto desde hace mucho tiempo. Tenemos los proyectos de ley presentados desde hace un año. El Poder Judicial es un monstruo. Hay que sacar la Sala Cuarta, el Ministerio Público y el OIJ del Poder Judicial. No hay de otra. Vea estas tomas, son de lo más simpáticas. ¿Cómo usted ve que los políticos pasan de un ministerio o un viceministerio de la DIS, vuelven a caer en el Ministerio Público, tuvieron cuestionamientos en el gobierno de Laura con el avión del narcotraficante y ahora están otra vez en una posición de gran influencia y poder en el espectáculo mediático del blackjack judicial? Entonces, ¿qué debería hacer el costarricense? Si un costarricense siente que el sistema actual no funciona, ¿qué deberían hacer y cuáles son los pasos? Ay, qué pregunta tan difícil, porque hay tantas cosas que uno se imagina, pero lo mínimo, don David, lo mínimo, ahí usted tiene lo que dijo José María Figueres el 24 de marzo del 2022. Es la República la que lo refirió y hay un video en ese link donde él le dice a Chávez: si usted es presidente saldrá esposado de casa presidencial. ¿Cómo lo sabía hace 3 años? Vamos a preguntar a nuestro equipo si tienen este video que refiere Juan Diego. Póngalo, por favor. Voy a preguntar al equipo si tienen este video, que lo vemos un toque para ir cerrando. Me avisen, chicos, si lo tienen, por favor. Sí, hay que buscarlo, pero sí Están buscándolo. Yo recuerdo ese video, recuerdo esa declaración de Figueres. Sí, entonces. Sí, lo recuerdo perfectamente. Entonces, yo no sé qué eran las condiciones en el 48, cuando hay una división tremenda. Y jamás deberíamos llegar a condiciones iguales. Dios guarde. Lo que yo refiero es una división en el país, está abriendo una brecha, una distancia bien clara entre los que quieren mantener el status quo y los que quieren cambiarlo por sentir que el status quo no funciona, o por lo menos funciona para algunos y no todos. Y que ya está desgastado. Jugando que usted tiene una bola cristal, ¿qué va a pasar de aquí al otro año, al 12 de febrero? Y cómo va a ir las aguas políticas de aquí por allá. ¿Qué va a pasar? Don David, la única bola de cristal que yo tengo es una canica, pero yo le puedo leer los chumicos, y como se va viendo todo lo que está acaeciendo, evidentemente estamos en la puerta de un golpe de Estado judicial. Pero vea qué curioso, viene el señor secretario de Estado y habla las cosas claras y dice cómo es que funciona, y sale una de las marionetas de los Arias pegando alaridos porque el señor Rubio no lo invitó a tomarse un café a la casa del embajador de la Embajada de los Estados Unidos. O sea, ¿quién le va a decir en este país al secretario de Estado si él se puede reunir con quien le dé la gana? ¿Quién es el secretario hay algo de Estado? muy interesante, y ustedes lo Marco Rubio. cubrieron de manera oportuna. Secretario de Estado de los Estados Unidos. Perdón, me estaba buscando Sí, mi señor. mente costarricense. ¿Quién es secretario de Estado de Costa Rica? No, Soy el único detrás del palo, perdón. Soy el único Aquí detrás del palo. tenemos un buen canciller, pero vea, don David, vea qué interesante. Resulta que viene un señor de la Sociedad Interamericana de Prensa y se reúne con el papá de la libertad de expresión, Rodrigo Arias. Me encantó la entrevista que hizo su periodista, y sin embargo el señor de la Sociedad Interamericana de Prensa viene a defender porque le quitaron los anuncios al Chinamo. ¡Qué vergüenza! Por el amor de Dios. Pero no se acuerdan que en el gobierno de Carlos Alvarado ya tenían negociado con La Nación
para llevar un tren hasta el Parque Viva que valía una millonada. O sea, todo esto y la gran maravilla que tenemos hoy es que la conciencia civil, la conciencia de la sociedad civil costarricense no es la misma de cuando Figueres amenazó con meter a la cárcel al presidente Chávez. ¿Ya Todo tienen el cambió. video, chicos? Voy a preguntar, ¿tienen el video, chicos, listos? Ok, no lo tenemos, pero adelante, don Juan Diego. Sí, yo para concluir, señor Patey, señor Alfaro y señor Vázquez, no estamos jugando. No estamos jugando. Lo que se vivió en el 48 no es ni una caricatura de lo que estamos viviendo, porque ahí la corrupción estaba focalizada en la Asamblea Legislativa que anuló unas elecciones. Ahora la megaestructura del Poder Judicial tiene el poder, inclusive, vea qué peligroso, ni siquiera en este país son posibles las reformas parciales de la Constitución porque la Sala Cuarta las prohibió porque no quieren que cambie nada. Entonces, si usted me pregunta qué sigue, sí, claro que sigue. Una Asamblea Legislativa con diputados que representen los intereses de la sociedad civil. Una Asamblea Legislativa